Aproximadamente un 10% de la población de edades comprendidas entre los 9 y los 90 años han sufrido o sufrirán un mareo con caída al suelo y pérdida de conciencia. Es lo que nosotros denominamos síncope. Pero además, si solamente contamos a las personas mayores de 60 años, este porcentaje casi se duplica, puede llegar hasta un 17%. Son muchas las enfermedades que pueden producir síncopes y algunas de ellas están ustedes viéndolas en estas pantallas. De todas ellas, o mejor dicho, de algunas de ellas hablaremos, pero sin olvidar una cosa importante. El objetivo del programa de hoy es hacerle que ustedes puedan participar de una forma activa en el desarrollo del proceso. ¿Y cómo lo queremos conseguir? Pues de dos formas. Primero, enseñarles a que ustedes sepan o sean capaces de hacer una valoración aproximada de la gravedad en cada caso. Y en segundo lugar, enseñarles que en el caso necesario sepan ustedes actuar. No en vano, en alguna ocasión nos encontraremos en la difícil tarea de tener que hacer lo que se llama una reanimación cardiopulmonar o una respiración boca a boca, con respiración boca a boca.
Qué duda cabe que son estas unas situaciones difíciles y trágicas, pero no es menos cierto que son tan reales como la vida misma. Y en muchísimas ocasiones, tengan ustedes en cuenta que el futuro de esta persona, de este paciente, va a depender de nuestra inmediata y acertada actuación. Les decía yo al principio que muchas son las enfermedades o procesos que pueden producir un síncope. Una de ellas serán procesos benignos, otros malignos, y como dije anteriormente, pues de algunas de ellas hablaremos. Pero fíjense ustedes si son tantas y tan difícil su estudio que incluso cuando el paciente llega al hospital para ser estudiado, nosotros pues los incluimos en un protocolo de estudio de los síncopes que es multidisciplinario y engloba a 3 especialistas: el cardiólogo, el neurólogo y el neurocirujano. Y precisamente hoy tenemos con nosotros a 3 invitados que paso a presentarles. Muy buenas noches, muy buenas tardes, doctor José María Virbe. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. El doctor José María Virbe es cardiólogo y ya ustedes lo conocen por otros programas. Nuestro segundo invitado es el doctor Enrique Crespillo. Buenas tardes también, doctor Crespillo. Muchísimas gracias por venir a hacer con nosotros el programa Exponendo. A vosotros. Y nuestro tercer invitado, el doctor Pedro Miralles, neurólogo, neurocirujano y también compañero del Hospital Comarcal. Muchísimas gracias por venir con nosotros y buenas tardes, doctor Miralles. Gracias a ti por traerme también a participar en este asunto. Por supuesto, tenéis que tener claro que el programa lo hacéis vosotros, ¿eh? Bueno, les decía yo al principio a los espectadores que son muchísimas las enfermedades y procesos que pueden producir síncope. Obviamente, por cuestiones de tiempo y por extensión del tema, no podemos hablar de cada una de ellas. Pero sí me gustaría que pudiéramos nosotros entablar una conversación, un coloquio dirigido a nuestros espectadores, donde pudiéramos hablar de alguno de esos procesos y fundamentalmente, si os parece bien, a posteriori, pues enseñamos la técnica de la reanimación cardiopulmonar. ¿Os parece bien? Pues José María, cuéntanos. Bueno, hemos visto un señor que estaba haciendo un pequeño esfuerzo, se ha mareado, se ha caído al suelo y ha perdido la conciencia. Esto es un síncope. Esto nos vamos a encontrar mucho en la vida y muchos de estos síncopes van a ser simplemente un desmayo, sin ninguna patología y sin ninguna preocupación para nosotros. En el otro abanico del síncope nos vamos a encontrar al enfermo que hemos visto que ha tenido un infarto de miocardio con una parada cardiorrespiratoria. Aquí es cuando nosotros tenemos que actuar con la recuperación cardiopulmonar, que luego hablaremos de todo esto. En este abanico de que hablamos de los síncopes, pueden abarcar la patología metabólica, la cardíaca y la neurohormonal. Quizás para hablar de la cardíaca podría hablarnos Enrique y de la neurohormonal podría hablarnos... Perfecto, yo creo que podemos intervenir cuando queramos. No, me gustaría que no fuera un turno de palabras, que pudiéramos interrumpirnos si es necesario. Y bueno, pues Enrique, ¿qué nos puedes contar de las causas cardiológicas? De las causas cardiológicas se pueden decir muchas cosas. Se puede decir, por ejemplo, que efectivamente muchos de los síncopes que vemos pueden estar relacionados con problemas circulatorios y problemas cardiológicos. Yo voy a dejar de lado los problemas circulatorios, me voy a centrar exclusivamente en los problemas cardiológicos. Generalmente, pues problemas valvulares, problemas de cardiopatía isquémica, infartos, angina, que pueden desencadenar algún problema de tipo arrítmico, bien bradicardias, o sea, ritmos lentos, bien taquicardias, ritmo rápido, entre ellos pues las más espectaculares y las peores, como hemos visto ahí, la fibrilación auricular. Y además algunas cardiopatías congénitas también lo pueden producir. Esas son en síntesis las más frecuentes, las más letales quizás desde el punto de vista cardiológico, las que revisten mayor gravedad. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en otra cosa más importante del síncope, y es que el síncope realmente es un problema social, y es un problema social con un dramatismo implícito bastante importante. El familiar que ve a una persona que se cae de forma brusca y que pierde la conciencia, la verdad es que se asusta, aunque no es para menos, aunque realmente a lo mejor no tiene tanta importancia el síncope, pero precisamente, como hemos visto en la película, el que esa persona que está viendo ese síncope guarde una serenidad y pueda actuar como en ese caso, que era mucho más grave, o incluso en uno más leve, indicando lo que ha pasado en ese síncope, nos va a dar la pauta a seguir al médico para el diagnóstico. Si el familiar o la persona que está al lado de esa persona que ha tenido un síncope
ve que ha tenido unas convulsiones, nos puede hacer sospechar que esa persona puede tener un problema neurológico de cualquier tipo. Si ve que en vez de eso, antes, previamente, ha tenido un dolor en el pecho, nos puede hacer ver que el problema es cardiológico. Y eso es quizás lo que nos falta muchas veces a los médicos para poder diagnosticar una causa de síncope, que después de haber hecho muchos estudios, el 50% no sabemos cuál es la causa real de ese síncope. Es obvio que al hacer nosotros las historias a los pacientes no podemos preguntarle a él, podemos preguntar qué es lo que ha pasado previamente, pero quizás la situación nos la puede explicar en la persona que haya estado a su lado, ¿cierto? Pero a mí, antes de quizás empezar a pasar a ver los problemas neurológicos, pero me gustaría que se hablara también, hemos visto el caso más trágico, el caso quizás en la que hemos dicho que es importantísima la actuación inmediata y correcta de los que están al lado del que sufre el síncope. Me gustaría hablar de otros casos que son benignos, quizás porque también tenemos que decir, también me gustaría que supiéramos informar a nuestros espectadores de que existen unos síncopes que son benignos, como puede ser el ortostatismo, el vasovagal, en qué consiste y cómo podemos diferenciarlo, porque son situaciones absolutamente diferentes y no revisten ninguna gravedad. ¿Podemos hablar? Sí. Este tipo de signos son los reflejos y son los más numerosos, los más frecuentes. Son por afectación generalmente de la vía aferente, por ejemplo, por afectación del seno coronario. ¿Esto qué es? Son estas personas que se ponen la corbata, se ponen la camisa un poco apretada, un reflejo inhibidor y les produce un mareo, un síncope. El reflejo secundario a un dolor agudo, por ejemplo, de oídos, de esófago, de estómago. Un dolor muy fuerte puede producir un síncope. El más típico, el reflejo miccional. Estas personas que van a orinar, se marean al orinar. Y quizás el que nos hemos encontrado todos son la persona que está encamada, que lleva varios días con fiebre y que se levanta bruscamente. Al levantarse hay una falta de acoplamiento de la sangre a las arterias y produce una hipotensión brusca, con una pérdida de conocimiento. El reflejo secundario a estas personas que están en una habitación cerrada, con mucho calor, que se empiezan a marear, claustrofobia, el mareo. La persona que ve a un compañero que están quitando sangre, la simple emoción de esto le produce este mareo. O sea que nos encontraríamos con estos síndromes reflejos en una causística muy elevada y que quizás serán lo que más nos vamos a encontrar y que por lo tanto esto va a desmadretizar lo que estamos ahora comentando. Obviamente el tratamiento de estos casos es absolutamente diferente, no tiene nada que ver, incluso digamos que está contraindicado hacer una reanimación cardiopulmonar. Y aquí es donde es tan importante que nos cuente la familia, hacer la historia, cómo ha ocurrido este mareo. Esto es fundamental. Perfecto. Y probablemente muchos de ellos no necesitan ningún tipo de tratamiento, que eso es importante. Muy bien. Pedro, háblanos un poquitín de las causas neurológicas. Bueno, realmente los síncopes son pérdidas de conciencia y como tal siempre es el resultado de una afección que interrumpe de algún modo el buen funcionamiento del cerebro. Por tanto, se puede decir que realmente todos los síncopes son una cosa neurológica. Si se para el corazón, se cae uno al suelo porque pierde la sangre, no llega al cerebro y entonces no se produce el metabolismo. Segundo, si no hay una interrupción, sino una disminución de ese flujo, pues entonces vienen las pérdidas de conciencia que son de menor grado y que son lo que se llaman los síncopes que no tienen tanta importancia dentro de la patología clínica. Existen dentro de las situaciones neurológicas que pueden producir un síncope, o mejor dicho, un síncope, empezando por la epilepsia, siguiendo por la epilepsia no tiene nada que ver con el riego sanguíneo, sino más bien es una enfermedad, por regla general, crónica, que alguna vez empieza, se da en niños pequeños cuando tienen fiebre, se dan en niños que tienen trastornos, lesiones cerebrales, y se dan en adultos, en jóvenes, en personas mayores, por motivo de una lesión o un trastorno cerebral que produce una descarga hipersincrónica dentro del cerebro y que hace que pierda el conocimiento, caiga al suelo, unas veces tenga convulsiones tónico-clónicas, otras que desvaríe, se encuentre con la conciencia
no perdida, sino solamente trastornada, y otras solamente presenta un simple abrir y cerrar de ojos en el que no es consciente, pero que no llega a caer al suelo. Esto es lo que se llaman las ausencias, las primeras el gran mal y la segunda por los síndromes focales, o síndromes la epilepsia psicomotoras. Otro tipo de pérdida de conciencia producidas de origen neurológico son, por ejemplo, los traumatismos. O sea, cuando una persona cae al suelo, sin que haya habido anteriormente un traumatismo visible, hay que ver si esa persona tiene alguna lesión en la cabeza, puesto que entonces nos dice que podría ser causa de alguna hemorragia cerebral, de algún hematoma subdural, y entonces es una cosa urgente que hay que enviar rápidamente al hospital para que se tomen las medidas oportunas. Y después otros trastornos también importantes, vasculares, que producen pérdida de conciencia, son las trombosis, las embolias y todas las enfermedades cerebrovasculares, que van consigo unas veces con pérdida de conciencia, especialmente cuando atañen a la parte posterior, o sea, a las ramas que irriegan el cerebelo y el tronco del encéfalo, y otras que no producen pérdida de conciencia en el sentido estricto de la palabra, pero sí una focalidad, quiere decir que no puede mover una parte del cuerpo, que no puede hablar, que no ve una parte del campo visual. Esos son trastornos vasculares producidos por embolias, trombosis y otros procesos. Yo quisiera insistir, porque seguro que alguno de ustedes que nos están viendo tiene un familiar epiléptico. ¿Cuál es la actitud a seguir en un paciente epiléptico que se ha conocido, que está en tratamiento y que ha sufrido una crisis? Lo digo por desdramatizar un poquitín también lo que siempre venimos diciendo, ¿no?, de los pacientes epilépticos. ¿Cuál es, a tu opinión, la actitud que debemos seguir? La actitud que hay que seguir en estos pacientes es evitar que el paciente se dañe. ¿Qué es lo primero que pasa cuando una persona tiene una crisis epiléptica, cae al suelo? Primero, que se contraen todos los músculos, entre ellos los músculos masticadores y los de la lengua. La lengua intenta salir hacia afuera, los dientes intentan cerrar la boca y entonces viene una mordedura con una lesión de lengua. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Pues si tenemos un trozo, una cuchara, se le pone entre los dientes para que no se dañe la lengua. Si tenemos un trozo de madera o cualquier otra cosa que impida esa mordedura de lengua. Que cae al suelo, que la caída al suelo, pues eso no se puede evitar, puesto que en la crisis epiléptica viene en un momento que no se puede prever. Se puede dañar, pero eso no se puede prever ni se puede prevenir el que se pueda hacer un daño en la cabeza o en miembros o en cualquier parte del organismo. También existen por las contracciones tónico-clónicas, toda la musculatura se contrae y pueden llegar a producir fracturas de huesos. O sea, es frecuente una persona que tiene una crisis epiléptica y que después de esa crisis le duele todo el cuerpo, pero esencialmente la espalda, que efectivamente son los más afectados. Y existe con relativa frecuencia lesiones, fracturas de una vértebra por una crisis, por la brutalidad de esa crisis epiléptica. Están viendo ustedes que, bueno, pues que es lo que les decía yo al principio, existen multitud de enfermedades y procesos que van a cursar con un síncope. Pero, dime, Enrique. Hay un tipo de síncope que nos hemos dejado un poco en el tintero, que son los de causa endocrina. Sí. Que son aquellos, por ejemplo, la persona que es diabética, insulina dependiente, que se pone su insulina y que por las razones que sea, quizás porque hayan hecho más ejercicio, hayan comido menos, se haya puesto la misma dosis de insulina y entre en hipoglucemia. Es fácil de controlar simplemente dándole un poco de agua y azúcar, un caramelo, un caramelo me refiero a un terrón de azúcar y una cosa de esto. Ese es otro tema, junto con por ejemplo, con el Addison, que es una enfermedad de la médula suprarrenal en la cual cursa
precisamente con el mismo problema, con un cuadro sincopal que muchas veces, si no piensa en él, no lo diagnostica, y generalmente son por el abuso de los corticoides. Esto quiere decir que, aparte de las causas que hemos hablado, hay una serie de causas sincopales que son por medicamentos o bien por causas de tipo endocrino. Yo también decía al principio que, bueno, pues que a veces efectivamente hay muchísimas enfermedades y nos toca a nosotros, a los profesionales, nos toca hacer un estudio de ella e intentar, y digo intentar, digo bien, intentar catalogar y buscar la causa de ese síncope. Y digo intentar porque ya dijo el doctor Crespillo al principio también que hasta un 40 y un 50% de casos no llegamos a conocer la causa. Pero yo no pretendo que en este programa conozcan ustedes todas y cada una de las enfermedades. Lo que pretendemos en este programa es intentar enseñar a nuestros espectadores cuáles podrían ser los signos, los síntomas, las situaciones que podrían hacer que se alarmaran, que pudiéramos hablar, que ellos supieran saber que existe una situación de extrema gravedad vital e iniciar una reanimación cardiopulmonar, y cuáles no son situaciones graves. La más grave y la primera que hay que pensar es el paciente con una coronariopatía, una insuficiencia coronaria, antecedente de infarto o una lesión grave de corazón, y que de buena primera caiga en redondo al suelo. Es para pensar que efectivamente es una situación grave, posiblemente por una arritmia ventricular o por un bloqueo auriculoventricular, que puede ser la otra causa, un ritmo mucho más lento. ¿Se dan esas causas, por ejemplo, con motivo de alguna cosa especial? Por ejemplo, que esté andando, que esté caminando, que esté corriendo, o se dan... Sí, puede dar una persona joven que, por ejemplo, esté corriendo y de buena primera, después de correr, se caiga y pierda el conocimiento, haga un cuadro sincopal. Una de las causas que hay que diagnosticar es que tenga un problema valvular de tipo aórtico o subaórtico. Es otra posibilidad. Pero vamos, quizás la más dramática de entrada sea la que hemos visto ahí, que es el paciente cardiópata, el paciente coronario, que de buena primera empieza, como este señor, a sentirse mal después de un esfuerzo, dolor en el pecho, porque se ha echado la mano al pecho, dolor en el pecho, y que posteriormente caiga fulminado al suelo, posiblemente, como se ha visto, sea una fibrilación ventricular, que es realmente un cuadro muy dramático, como se ha visto, y que hay que guardar la serenidad para intentar sacarlo. Ahí se ha visto el masaje cardíaco. Otra de las posibilidades es el puñetazo en el pecho. Iniciar la reanimación de esa manera. De esa manera, y muchas veces revierten solo, sin necesidad, cuando es solamente el corazón el que está tocado, revierten solo con el simple puñetazo. Bien, bien. ¿Cuál es la forma que nuestros espectadores podrían distinguir, por ejemplo, que se trata de un simple síncope por hipotensión ortostática? Bueno, José María. Tendríamos que evidenciar en primer lugar los antecedentes. Generalmente los síncopes más graves se dan en personas de una cierta edad, generalmente. Esto es importante. Y en segundo lugar, como hemos dicho antes, los antecedentes del enfermo, enfermos con una cardiopatía. Estos son los casos, o una enfermedad neurológica, los casos que ya estamos prevenidos. En segundo lugar, el entorno. Vemos que el enfermo dice que se está mareando, hay un ambiente de calor, hay unos antecedentes, la gente lo ha visto, la caída, el enfermo se ha caído, no se ha hecho daño, en principio son cosas tranquilizadoras. En tercer lugar, la evolución. Se ha caído en el suelo, pero se va levantando, se va recuperándose lentamente. Son signos de buen pronóstico. Realmente lo que nos va a preocupar va a ser este enfermo que súbitamente se cae, no se levanta, no se recupera. Lo que tenemos que hacer rápidamente es acercarnos, moverlo quiere decir preguntarle ¿cómo te encuentras? No nos responde, palparle los pulsos va a ser difícil, intentar escuchar la respiración, veremos que no respira, y entonces nos encontramos con la gran disyuntiva. ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho una parada que podemos hacer algo práctico nosotros o es simplemente un desmayo que va a tardar? Siempre, ante la duda, hay que actuar. ¿Y qué casos, como tú decías, actuaríamos? Antecedentes de corazón, enfermos que hemos visto que se estaban electrocutando, por ejemplo, en Melilla tenemos el mar, alguien que se haya ahogado. Esos serían los casos más prácticos. Alguien que se haya dado un golpe muy fuerte, casos muy prácticos, y en los cuales quizás tendríamos que hacer dos cosas. Uno, que atender al enfermo, y otro, que avisar a una ambulancia. Para atender al enfermo ya hablaremos luego qué es lo que haríamos, los tres puntos claves.
¿Qué os parece si estáis de acuerdo que probablemente, pues, vamos, que casi seguro es... Dime, ¿quieres decir algo? Quiero hablar de una que es muy importante porque es muy amplia, es muy aparatosa, y realmente reviste menos importancia desde el punto de vista clínico, orgánico, y tiene su importancia en las relaciones que existen entre las personas, ¿no? Y es la crisis, lo que se llama crisis histérica. La crisis histérica, hay mucha gente que tiene familiares que son nerviosos, ¿no? Son ansiosos, tienen sus problemas y no saben cómo llamar la atención a sus problemas. Es una cosa muy importante y de esto no podemos tacharlo nunca de decir no tiene ninguna importancia, le ha dado los nervios, hay que darle su importancia. La crisis esta se presenta siempre en momentos en que hay gente. Suele ser bastante aparatosa porque el paciente empieza a gritar primero, siente un ahogo en el pecho, se cae al suelo, o mejor dicho, nunca se cae al suelo, sino siempre cae en algún sitio donde no se puede lesionar. Cae siempre en un sillón, cae siempre cuando hay una cama, cuando hay una silla o cuando hay alguien que lo pueda coger. Esto es importante puesto que después viene una reacción en el sujeto producida por la misma ansiedad, en que empieza a respirar rápido y profundamente, con lo cual expulsan el anhídrido carbónico y aumenta mucho el oxígeno en la sangre. Y entonces, de verdad, pierden la conciencia. Y cuando piensan que van a despertar, cuando empiezan a despertar, otra vez empiezan a respirar profundamente y vuelven de nuevo a perder la conciencia. Esto no hay que confundirlo por una crisis epiléptica, aunque a veces haya movimientos no tónicos, sino más bien temblores o movimientos imprecisos, asimétricos de las extremidades, suelen hacer con las manos así. Son crisis realmente que se llaman crisis de tetania por hiperventilación. El tratamiento de estas personas consiste solo exclusivamente en ponerle una bolsa de plástico en la boca para que respiren el aire que están expulsando, con lo cual aumenta la cantidad de anhídrido carbónico y recobran el conocimiento rápidamente. Pero siempre no se debe decir estas personas es una mujer histérica, es un hombre histérico, sino que después hay que ir al fondo, buscar el problema y tratar de ayudarle a solucionarlo. Esto me hace también acordarme de recordar también uno de los procesos que son bastante frecuentes, sobre todo en los niños pequeños, generalmente en el primer año de vida, aunque puede ser también a los 2 y los 3 años, que es lo que nosotros llamamos los espasmos del llanto. Es el típico niño de esta edad que por una contrariedad, porque se le ha regañado, se le ha chillado, el niño quiere llorar, no llora, se queda aguantando la respiración en una fase que nosotros llamamos de expiración, aguantan, no respiran, porque no respiran no llega oxígeno al cerebro y pueden llegar a perder la conciencia. Lo digo porque hay casos es un proceso bastante frecuente y también pues despreocupar porque lo habitual es que el proceso no revista ninguna importancia, que incluso esa pérdida de conciencia que el niño tiene porque no respira es lo que le va a hacer respirar, que en algunos casos hay, como ha dicho el doctor Miralles, algunas contracciones y esa es la que algunas veces pueden llevarnos a confundirlo con la existencia de una crisis comicial, que lo habitual es que no lo sea y que para tranquilidad de las madres es un proceso benigno que a los 3, 4, 5 años desaparece. Y hay que decir también, muy importante, de que antes de eso ha habido una rabieta. Sí, exactamente, una contrariedad. O sea, muy bien. Bueno, yo decía que efectivamente había muchísimas enfermedades, muchísimos procesos y que es imposible hablar de todo ello. ¿Qué os parece si ahora, mientras dentro de un ratito veamos unos vídeos promocionales, nos preparan el campo y explicamos la técnica de reanimación cardiopulmonar aquí? ¿Os parece bien? Yo quisiera, si me permite, yo quisiera decir una cosa muy importante, quizás es lo más importante para la persona que llega con un síncope de este tipo. Y es lo siguiente, yo conozco, vienen a la consulta madres con el niño
y les pregunto, ¿me quiere explicar qué ha pasado? Y me responde, pero usted cree, cuando yo vi al niño como estaba, me dio a mí un estado de nervios que no me pude fijar en lo que le pasaba. Consecuencia de ello es que tendrá que pasarle otra vez para que nos demos cuenta que ha tenido. O sea, yo les digo a estos pacientes y a los familiares que se olviden de sus sentimientos. Si quieren ayudar al niño, que vean lo que pasa, cómo cae, le tomen el pulso, miren lo que hace, le miren los ojos, le miren la respiración, y entonces nos podrán decir exactamente lo que ha pasado, y con eso no solamente iremos a un diagnóstico más rápido, sino que nos ahorraremos grandes sumas de dinero en diagnósticos que no son necesarios. Pedro, el problema del síncope yo lo veo siempre desde tres perspectivas. Una, la social, que he hablado antes, el dramatismo de la situación, y es lo que nos pierde porque no nos dicen lo que realmente ha pasado, no se dan cuenta con ese dramatismo. Desde el punto de vista económico, porque como no nos lo dicen, empezamos a hacer gran cantidad de pruebas que a la larga no nos va a servir de nada, porque tampoco vamos a llegar al diagnóstico en el 50% de los casos. Y desde el punto de vista clínico también es un problema, porque muchas veces estamos entre la espada y la pared, estamos con la presión de qué es lo que pasa con ese síncope y no podemos darle la solución, una respuesta, porque no ha habido nadie que nos pueda decir realmente qué es lo que había pasado durante el momento del síncope. Sí. Esa es quizás la problemática del síncope, y quizá ahí está lo difícil de la situación del síncope, de llegar al diagnóstico del síncope. Yo creo que para eso este programa, Claro. para que la gente lo vea. Claro. Bien, fundamentalmente el motivo de este programa es educación sanitaria, como venimos diciéndole hace tiempo, esta es una segunda fase, y lo que queremos es fundamentalmente ayudarles a nuestros espectadores, a ustedes, ayudarles en las cuestiones de salud que podamos, pero en este caso les ayudamos pidiendo que ustedes nos ayuden, pidiendo que ustedes nos den la información necesaria para poder ayudar a ese enfermo, y en caso necesario que ustedes sepan y puedan ser capaces de actuar, sobre todo en esas situaciones que, como hemos dicho anteriormente, eran cuestiones vitales. Dime, José María, ¿qué decir? Sí, y después de lo que habéis dicho, quizá una palabra importante sería serenidad. Cuando nos encontremos ante una explosión, ante una situación nueva, dramática para la persona, es muy difícil estar sereno, pero es importante tener un poco de sangre fría. Es dificilísimo, por supuesto, pero alguien tiene que coger el mando. Tiene que estar sereno para explicar al médico lo que ha pasado, o si tiene que actuar activamente para hacer la recuperación, saber lo que hay que hacer, que es lo que ahora vamos a explicar. Bien, pues mientras ven ustedes unos vídeos promocionales, nos preparan el campo y ahora nos vemos.
about the people going under. Hola chicos, ¿me conocéis? Seguro que sí. Soy Marisa, la presentadora de La Nube Mágica. Estoy aquí para deciros que os espero a todos los sábados a las 11 en La Nube Mágica. Con un montón de cosas nuevas, juegos, concursos, premios, nuestras series favoritas y además la posibilidad de participar con todos vuestros compañeros de clase en nuestro programa. Ya sabéis, todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en Televisión Melilla. Nos espera Estopi, Peluso, un montón de amigos y un montón de cosas importantes para aprender. ¿De acuerdo? Pues nada, os espero el próximo sábado. ¡Adiós!
Bien, pues después de estos magníficos vídeos promocionales que han visto ustedes, retomamos el tema que nos ocupa y que, como veníamos diciéndole, era el de los síncopes y la reanimación cardiopulmonar. Hemos hablado un poquitín de las enfermedades, los procesos que las producen, hemos intentado enseñarles, darles la información suficiente para que ustedes sepan diferenciar un poquitín entre las situaciones leves, las situaciones que no revisten ninguna gravedad, con las situaciones que revisten auténtica gravedad. Han visto ustedes un vídeo en el que se lleva a cabo una reanimación cardiopulmonar o un masaje cardíaco con respiración boca a boca. Pero ahora el doctor José María Virbe va a tener la amabilidad de hacerlo lo mismo que han visto ustedes, pero con un muñeco, para enseñarles la técnica. José María, cuando quieras. Vale. Tenemos al hipotético enfermo que lo primero que tenemos que hacer es colocarlo en el suelo o en la cama, pero debajo una tabla que sea completamente rígida. Esto es fundamental. La segunda postura va a ser empezar la recuperación cardiopulmonar, lo cual va a depender de la cantidad de personas que estén para poder ayudar. Si está una sola persona, como en el caso hipotético que voy a ser yo, vamos a iniciar los 3 puntos básicos de la recuperación cardiopulmonar, A, B, C. El primer paso va a ser limpiar las vías aéreas superiores. ¿Para qué? Para que pueda entrar perfectamente el aire para los pulmones. Este enfermo está en parada respiratoria, no respira. Pensamos que está en parada cardíaca, no tiene pulso cardíaco. Primer punto, limpiar las vías aéreas. Segundo punto, no respira, vamos a darle el aire y le vamos a dar aire de mis pulmones. Tercer punto, seguirá inconsciente y sin respirar. Voy a empezar la recuperación cardíaca, el masaje cardíaco. Si tenemos varias personas que están con nosotros, una persona se procurará hacer la respiración boca a boca y la otra persona hará la recuperación cardíaca. Y una tercera, esto es vital, llamará la ambulancia, porque nosotros simplemente intentaremos sostener las constantes vitales del enfermo hasta que haga una recuperación en la ambulancia y en el hospital. Primer punto es ver si realmente está el enfermo inconsciente y no respira. En primer lugar, lo vamos a llamar. Vemos que el enfermo, lo tocamos, no se mueve, no hay ningún signo vital. Vamos a mirar si el enfermo está respirando. Para esto acercamos nuestra mejilla a la boca del enfermo, vemos que no está respirando y sin perder tiempo abrimos la boca y sacamos si hay algún objeto en la boca, dentadura postiza, restos de alimentos, etcétera, etcétera. Hemos hecho una hiperextensión del cuello y de la mandíbula. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay un síncope, cuando hay una parada, la lengua produce una obstrucción de las vías respiratorias suficientes para perpetuar la crisis de apnea, la crisis respiratoria. Primer punto, limpiar las vías aéreas. Están limpias las vías aéreas, hemos hecho la hiperextensión, vamos a hacer el segundo punto, que es darle aire. Nosotros vamos a hacer una inspiración y mi mismo aire se lo voy a dar a la boca del enfermo. Para lo cual voy a cerrar la nariz del enfermo, voy a aplicar mi boca directamente, porque no tengo ninguna otra manera, sobre la boca del enfermo. Voy a coger aire fuerte, todo esto lo estoy explicando relativamente lento, pero tiene que ser todo lo más rápido y coordinado posible. Cojo aire. Hago 3 expiraciones muy fuertes y después de estas expiraciones fuertes vuelvo a acercarme a ver si el enfermo está respirando. Bueno, en este caso ha habido suerte. El enfermo está respirando. No tengo que continuar la respiración. Ha sido suficiente la maniobra de hiperextensión de soplar fuerte para que el enfermo haya recuperado su respiración habitual. Vemos que tiene pulsos, la ambulancia está llegando y hemos concluido la recuperación del enfermo. Por desgracia, la mayoría de las veces no será así. Hecha el primer insuflado, vemos que el enfermo sigue sin ningún movimiento tampoco
respiratorio ni cardíaco, y vamos a empezar el tercer punto, que es el apoyo circulatorio. Colocamos la mano plana en el esternón. El esternón es la parte central del tórax y a 3 centímetros del apéndice sifoideos. El apéndice sifoideos es la parte donde termina el esternón, la parte dura del tórax, en contacto con la zona del abdomen, la zona blanda. Pues 3 centímetros por encima de la zona blanda encontramos la zona dura, colocamos la palma de la mano. La otra mano, los brazos sin flexionar, completamente rígidos. La otra mano encima de la eminencia tenar y empezamos a aplicar toda nuestra fuerza encima de este enfermo. Estoy haciendo lento para que se vaya viendo. ¿Cuántas compresiones haremos? Haremos 12 compresiones. O sea, aproximadamente 60 compresiones en un minuto. O sea, cada segundo haremos una compresión. Y a la que haga 10, haremos el boca a boca al paciente. Vamos a hacer ahora. Bueno, así iríamos continuando nosotros haciendo esta recuperación cardiopulmonar. Aproximadamente cada minuto iríamos nosotros controlando a ver si el enfermo están apareciendo las constantes. Aplicaremos la mejilla, miraríamos cómo están los pulsos, intentaríamos ver las pupilas cómo las tiene, pero todo esto son síntomas que para una persona que se encuentra por primera vez en esta trágica circunstancia le va a ser difícil apreciar el pulso y apreciar las pupilas. Quizá lo más importante sea poder apreciar los movimientos respiratorios y empezar a ver que el enfermo está cambiando el color, que empieza quizás los movimientos del enfermo. ¿Cuándo nosotros pararemos la recuperación cardiopulmonar? En principio no la pararemos hasta que llegue la ambulancia. ¿Cuánto tardará la ambulancia? Pensamos que puede tardar minutos más o menos. Cuando la recuperación la hacen 2 personas, que es lo ideal, una persona habrá hecho, en primer lugar, la limpieza de las vías aéreas. Esta persona se va a preocupar de hacer el boca a boca, que aproximadamente hará cada segundo hará un boca a boca, o sea que en un minuto hará 12 veces boca a boca, y la otra persona hará la compresión torácica para hacer la circulación cardíaca que sea efectiva, y aproximadamente hará unas 60 flexiones por minuto. En términos generales, esto sería una recuperación cardiopulmonar básica en espera de que venga la ambulancia para continuar la recuperación en el hospital. La mayoría de las veces, con esta recuperación cardiopulmonar, conseguimos mantener al enfermo hasta estos minutos vitales, hasta la llegada en el hospital y continuar nosotros con el tratamiento específico según la patología del paciente. Pues muchas gracias, José María. Seguro que este supuesto paciente ha caído en manos de don José María. Seguro que el paciente llega en buena situación al hospital. Lo que pretendemos nosotros es ayudarle, porque no estamos nosotros en todas partes. Nosotros estamos en nuestros centros de trabajo, pero ustedes que están en sus casas pueden algún día, desgraciadamente, pueden sufrir esta experiencia. Y lo que pretendíamos es enseñarle a cómo ustedes pueden ayudar al propio paciente y ayudarnos nosotros. Porque yo pregunto, en vuestra experiencia profesional, ¿os habéis encontrado en el caso, en la situación de que cuando habéis atendido a un paciente en el servicio de urgencia, los familiares hayan dicho que han iniciado ya la reanimación cardiopulmonar? En mi caso concreto no. Sí, yo en mi caso, un caso triste, bueno, triste y alegre, porque fue en mi consulta, vino un enfermo que estaba tomando una serie de medicamentos y me explicaba que tenía unos síncopes, que se estaba mareando. Y por aquellas cosas dije, joroba, este enfermo a ver si nos está bloqueando y está haciendo paradas cardíacas. En aquel momento me llaman, mira José María, que hay una parada, que el enfermo está muy raro, efectivamente. En la consulta hizo una parada cardíaca. Iniciamos la recuperación cardiopulmonar
es difícil hacer una recuperación cardiopulmonar. Tenía de vecino al doctor José Romano y entonces entre los dos bajamos las escaleras, vino la ambulancia, continuamos con la recuperación cardiopulmonar hasta llegar al hospital militar, donde se hizo la recuperación médica y este enfermo se le colocó un marcapasos. Parada cardíaca por un bloqueo completo que gracias a estar el doctor Romano y yo en aquel momento y que dio la circunstancia que fue con nosotros, pues pudimos conseguir un éxito del enfermo. En Melilla se han dado varias recuperaciones cardiopulmonares por personal ATS y que han sido efectivas. Y luego la potencia de que, repito, en Melilla, ahogados, que se ha conseguido hacer la recuperación cardiopulmonar, también ha sido eficaz. O sea que, por lo tanto, es algo que es importante que tengamos todo esto en mente y presente. Pero lo que es difícil es que el familiar tenga la serenidad suficiente para realizarlo, que ese es el problema. En mi caso concreto yo no he tenido ninguna experiencia como la tuya. Yo pienso que ese hombre se libró porque le pilló en tu consulta, tuviste un compañero que te ayudó. Posiblemente si no hubiera estado con esa circunstancia, a lo mejor la cosa hubiera cambiado. Por eso digo yo, Enrique, que lo que importa es hacer copartícipe, Claro, y que he dicho anteriormente que es que Es nos difícil, están ayudando, es de esta difícil manera, incluso de esta para- forma nos están ayudando. Es difícil incluso para el profesional muchas veces mantener la serenidad ante un cuadro tan dramático como es una parada. Pero hay que conseguirlo. cardiorrespiratoria. Hombre, claro, y se consigue. De hecho, como ha dicho José María, hemos visto casos hecho la recuperación perfectamente por ATS y por Personal no por sanitario. personal no sanitario, Sí. pero que han trabajado normalmente en un hospital o por lo menos le han enseñado a hacerlo, ¿no? Yo es que quiero, porque quería dejar claro que estas maniobras que han visto ustedes, no sé qué pensáis vosotros, pero para mí forma parte, por supuesto, de los primeros auxilios y para mí es imprescindible que ustedes lo sepan. Yo creo que eso es una cosa importantísima para que ustedes sepan, pues igual que aprenden, que cada uno aprendemos pues, en el colegio nuestras asignaturas y luego tenemos nuestra formación universitaria, esto es un curso, el primeros auxilios importantísimo que ustedes deben saber. Pedro, ¿querías recordar ante algo con relación a lo... Dos cosas. Primero, lo que hemos dicho de las crisis histéricas, en las cuales he dicho que habría que ponerle una mascarilla o una bolsa de plástico en la boca. Pero eso no lo hagan ustedes, sino dejarlo para el especialista después de haber diagnosticado exactamente que se trata de una crisis histérica. Y segundo, muy importante es con respecto a la epilepsia, que tienen que saber ustedes que el diagnóstico de la epilepsia es un diagnóstico clínico y significa que solamente es importante lo que ustedes nos cuentan. No se saca con ningún aparato, no hay ni electroencefalograma, ni resonancia magnética, ni ninguna otra cosa más que nos dé el diagnóstico de una epilepsia si no nos lo cuentan ustedes. Muy bien. ¿Alguna cosa más que añadir? No. Bien, pues este ha sido nuestro objetivo. Como decía al principio, vamos a acabar como empezamos el programa. Objetivo fundamental de este programa era decirles que los síncopes existen, en qué consiste un síncope, pero fundamentalmente saber lo que es una reanimación cardiopulmonar, algo que nosotros en argot también hospitalario llamamos RCP, por las iniciales. Nuestra intención ha sido informarles y esperemos que lo hayamos conseguido. Si con esto nosotros conseguimos que se salve a una vida, nuevamente el programa El Fonendo está más que justificado. Nada más despedirles hasta la próxima semana. Antes despedimos a nuestros invitados. Muchísimas gracias, doctor Bilbe. Gracias, doctor Crespillo. Gracias a ti. Gracias, doctor Miralles. Gracias. Y por supuesto también muchísimas gracias a la Asamblea Cruz Roja de Melilla por haber tenido la amabilidad de dejarnos este material. Si ustedes quieren, nos vemos el próximo lunes.
Buenas tardes. Dentro de las afecciones de la garganta, sobre todo en la infancia, quizás la más frecuente son las amigdalitis y las adenoides. Es decir, esto que ustedes conocen fundamentalmente con los nombres de angina y vegetaciones. En este programa vamos a intentar contestar, buscar respuestas a unas preguntas que seguramente ustedes están haciendo en este momento. ¿Qué son las amígdalas y las vegetaciones? ¿Dónde están? ¿Cumplen alguna función o no cumplen? ¿Cómo se manifiestan los síntomas cuando existe afectación de las mismas? Y fundamentalmente, ¿todos los pacientes deben pasar por el quirófano? ¿Es imprescindible el tratamiento quirúrgico? Muchas de estas preguntas intentaremos contestarlas. En la última parte del programa también nos gustaría hablarle de una situación extrema, situación que si bien no es muy frecuente, puede aparecer y supone una situación de extrema gravedad. Nos vamos a referir a la presencia de cuerpos extraños en la vía respiratoria, algo que quizás ustedes conozcan mejor con el nombre de atragantamiento. Pero vayamos por parte. Doctor Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en el Fonendo. A vosotros. Doctor Dot, lo mismo le digo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Mario. Los doctores Delgado y Dot ya lo conocen ustedes, son especialistas en otorrinolaringología y compañeros del Hospital Comarcal. Les decía yo a los espectadores Jesús y José que quizás vamos a intentar contestarnos a esas preguntas que hipotéticamente se están haciendo nuestros espectadores en estos momentos. Y quizás la primera pregunta a la que podremos buscar una respuesta es ¿qué son las amígdalas y las adenoides? ¿Dónde se sitúan? Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que explicar, valga la redundancia, es decir en qué consiste y qué son. El tejido amigdalar, igual que el tejido adenoideo, las vegetaciones pertenecen a una especie de manifestación inmunológica, un sistema defensivo que tenemos todos y en el niño está más hipertrofiado, que se llama el anillo linfático de Waldeyer. Y luego ya cada una de las amígdalas tienen un cometido parecido, similar, pero distinto, dependiendo de la zona en que se reside, que iremos explicando parte por parte, y cada una presenta unas connotaciones distintas con respecto a la sintomatología que puede dar en este caso en el niño, ya que hemos mencionado como fundamental. Doctor, antes de pasar a esas imágenes, esas magníficas imágenes que nos habéis traído al programa, la patología, las enfermedades de la adenoide siempre va asociada, de las vegetaciones, siempre va asociada a las de las amígdalas, me refiero a las anginas. No necesariamente, pero en muchas ocasiones sí. Como ha explicado el doctor Delgado, se trata de un tejido con una función defensiva, por eso está donde está, en la comunicación entre la faringe y la boca, en el caso de las amígdalas, y la comunicación de la faringe con las fosas nasales, en el caso de las vegetaciones. Entonces, al ser un tejido con la misma función defensiva, y hipertrofiarse en la edad infantil, como un mecanismo de defensa, de reacción, ante la llegada de gérmenes, de patógenos que llegan por ambas vías, la vía respiratoria y la vía digestiva, en el caso de la boca, pues esa hipertrofia, de la misma manera que ocurre en las amígdalas, ocurre en las vegetaciones, y por eso muchas veces coincide. ¿Son siempre infecciosas, es decir, son siempre la afectación de estas estructuras de la angina y de la adenoide de las vegetaciones siempre infecciosas o pueden ser producidas por otros procesos no infecciosos? Habitualmente los procesos de tipo séptico o infeccioso están ocasionados por el origen, es un germen que es el que desencadena toda la función inmunológica de este sistema, ¿no? Pero también las anginas y las vegetaciones pueden originar trastornos en el paciente, no por proceso infeccioso, sino, por ejemplo, por el simple hecho de aumento de volumen, por infecciones de repetición o procesos de tipo inflamatorio. A lo mejor son trastornos no infecciosos, pero que producen por un aumento de volumen otros problemas de tipo mecánico que también hay que solucionar. Bien, pues damos entrada a esas imágenes que teníamos preparadas. Quizás lo que podríamos hablar es un poquito al principio de, como el primer punto es la amígdala, explicar un poquito a grosso modo para que todo el mundo entienda la amígdala palatina que nosotros denominamos, que es la angina que todos vemos cuando se abre la boca en el istmo de las fauces. Hay que explicar que la amígdala es, vamos a imaginarnos que sea como una bola de carne, que está todo lleno de un tejido linfocitario, es un tejido inmunológico, en el cual está metido dentro de un nicho que se llama el lecho amigdalino. Ahora mismo estamos viendo una faringe en el cual se ve marcada la campanilla, la parte anterior en azul es el pilar anterior, el otro es el pilar posterior y eso amarillo es la amígdala. Bueno, pues la amígdala fundamentalmente hemos dicho que es como una masa de carne, que esa masa está múltiplemente minada por muchos túneles.
Esos túneles, a su vez, se subdividen cada uno en dos, el otro en dos, el otro en dos, y al final de cada uno de los túneles hay como una especie de receptáculo, como una bolsita, que se denomina la criptolinfona. La criptolinfona es la encargada en sí, es la unidad normofuncional de la amígdala, es la que se encarga de formar todas las sustancias para que en un futuro, cuando un paciente sufra una agresión de tipo séptico o infeccioso, esa angina sea capaz de desarrollar unas defensas y hace como que las amígdalas fueran los centinelas de la fortaleza que supone la faringe. Entonces, la vía oral, indudablemente, es una vía de acceso de múltiples gérmenes. Entonces, ¿qué ocurre con esa amígdala? Pues esa amígdala aparece una secreción amigdalina, que es una secreción blanco-amarillenta, aparece secreciones de tipo fibrinoso, que es blanco, o sea, es una secreción como glándula excretora, igual que podríamos decir que el riñón fabrica orina, la amígdala fabrica una sustancia que se llama secreción amigdalina, que es capaz de luchar y defender la faringe contra ese agente causal. Esto es importante que la gente lo entienda, porque no siempre que se vean puntos blancos en una amígdala, se diga, uy, la amígdala está llena de pus. No siempre está llena de pus. Casi siempre suele ser una secreción, esa secreción también blanquecina o blanco-amarillenta, es una secreción fibrinosa que va unida a la secreción amigdalina y no siempre es tejido purulento, con lo cual no todas las amigdalitis son subsidiarias de hacer tratamiento antibiótico. Eso es una cosa muy importante. Si acaso podríamos pasar ahora a ver las imágenes y vemos, estos son todos niños, ahí vemos unas amígdalas que son hipertróficas. Nosotros las llamamos en puertas de salón porque confluyen en la línea media. Como verán, dan un trastorno de tipo mecánico, no deja casi agujero para poder deglutir, están confluyendo el polo inferior de ambas, y la unión de ellas hace que la campanilla incluso salga resaltada hacia arriba. Estas amígdalas no son de tipo infeccioso, pero producen un trastorno mecánico que indudablemente se solucionan interviniendo. Este es otro niño, vemos en la parte de abajo, se ve muy bien la epiglotis, se ve la amígdala derecha y la amígdala izquierda, indudablemente se mueve porque el niño pues se mueve un poquito. Estas son amígdalas de repetición que requieren muchas veces tratamiento antibiótico. Ahí vemos una amígdala borrada, esos agujeros que comentábamos antes se denominan criptas, vemos una en el polo superior y ahora veremos en el polo superior de la amígdala izquierda, que se ve muy bien diferenciado, se ve como un gran lecho y fijándose un poquito se ve como una especie de secreción que sale por esa amígdala. Cuando hay procesos de repetición, de amigdalitis, lo primero que hay que hacer es cuantificar y cualificar ese tipo de procesos. Cuantificar es ver qué cantidad de brotes tiene el niño al año y cualificar es ponerle el apellido. No nos podemos solamente conservar diciendo, bueno, tiene anginas. No, hay que ponerle el apellido de amigdalitis, porque dependiendo de qué tipo de amigdalitis, pues es subsidiario hacer un tratamiento, una actuación más rápida o una actuación que solamente sea de observación. Sí, a grosso modo. Quisiera también luego más adelante, después de que nuestro compañero José Dot nos hablara de la adenoide, nos gustaría que habláramos luego un poquitín de los síntomas, la sintomatología que produce esta patología, estas enfermedades, y hablaremos de cuál es el tratamiento efectivo. Recordar que una de las preguntas que intentamos buscar respuesta hoy es si todos tienen que pasar por el quirófano. Doctor Dot, bueno, ¿y las adenoides o vegetaciones? Efectivamente, como el doctor Delgado ha explicado, las amígdalas es un tejido de naturaleza defensiva. De la misma manera, en la epifaringe, la parte superior de la faringe que comunica con las fosas nasales, también hay un tejido que, si bien no está tan encapsulado, tan diferenciado, no aparece como un órgano como las amígdalas palatinas, sí que aumenta en la edad infantil para posteriormente regresar, y que se llaman las vegetaciones adenoideas. El término médico más correcto sería amígdala faringea de Lusca, pero más corrientemente se conocen como vegetaciones adenoides o vegetaciones adenoideas. Ese tejido tiene una función defensiva, está en la parte superior de la faringe, por encima del piso de la boca, es decir, nosotros no lo podemos ver al deprimir la lengua, al abrir la boca. Tenemos que recurrir o a una exploración endoscópica, que de rutina no se hace, o bien a un estudio mediante una radiografía lateral de Kabul, de tal manera que resalte las partes blandas, y entonces ese tejido que ha aumentado, que está hipertrofiado en la parte superior de la faringe, se ve perfectamente en la radiografía la impronta y se ve que el calibre de la vía respiratoria ha disminuido. Este tejido tiene unas implicaciones patológicas muy importantes. Primero, pues porque el aumento crea una obstrucción mecánica a la respiración hacia la nariz,
con lo cual los niños en los que esta hipertrofia es muy grande, y entonces estaría indicada la intervención quirúrgica, pues tienen una sintomatología muy característica de respiración bucal, sobre todo por la noche, con ronquido, incluso con apneas, con paradas respiratorias que asustan bastante a los padres. Da a los niños una facies, una cara típica llamada facies adenoidea, en la cual vemos una boca entreabierta, una aparente cortedad del labio superior, un perfil que se dice de pájaro, y las infecciones de este tejido a ese nivel provocan secundariamente infecciones de la amígdala palatina, incluso produce rinitis, rinosinusitis, e incluso infecciones de naturaleza descendente, que se dice, es decir, consecuencia de una adenoiditis y de una rinitis, aparece más adelante una laringitis, una traqueitis y más tarde una bronquitis, o sea, ya patología bastante importante. ¿Es una patología exclusivamente de los niños y en qué edades? Porque también se puede dar en lactantes, ¿no? Las vegetaciones adenoideas pueden aparecer ya desde el nacimiento. Normalmente empiezan a crecer en el segundo mes y el crecimiento más importante lo hacen entre el primero y el segundo año, pero siguen creciendo hasta los 7 años. A partir de los 7 años, de manera natural, involuciona, es decir, van disminuyendo de tamaño hasta prácticamente desaparecer en la edad adulta. A partir de los 14 años, pues es rarísima la patología adenoidea en el adulto. A partir de los 7 años. A partir de los 14 años. Entre los 4 y los 7 años está el máximo de crecimiento. Bien. ¿Parece bien que veamos esas imágenes que tenías preparadas? De acuerdo. Ahora estamos viendo una imagen endoscópica de las fosas nasales, y a través de las fosas nasales, a través de las coanas, que es el límite de las fosas nasales, accedemos a la epifaringe, es decir, la parte de la epifaringe que, como hemos dicho, nosotros normalmente en una exploración de rutina no podemos ver porque nos la tapa el paladar. Esa es la faringe que nos queda oculta a la visión, a la exploración, la epifaringe o rinofaringe. De nuevo, accedemos por vía de las fosas nasales. Esta técnica endoscópica es de mucha utilidad, ¿no?, para el diagnóstico. Efectivamente, es de mucha utilidad. Ahí vemos en la pared posterior de la rinofaringe un tejido que hemos visto rápidamente, ahora ya lo hemos pasado, que era una vegetación adenoidea hipertrofiada. Ahí al final de las fosas nasales, ahí vemos ya una obstrucción mecánica clarísima que produce la hipertrofia de las vegetaciones. De nuevo, fosas nasales, a la izquierda tenemos el tabique, a la derecha los cornetes, y ahí al fondo las vegetaciones adenoideas que vemos claramente cómo producen una obstrucción del calibre de la vía respiratoria superior. De nuevo, fosas nasales, ahora el tabique queda a la izquierda, y ahí vemos de nuevo las vegetaciones en el techo de la rinofaringe. De nuevo, fosas nasales, el paladar hemos visto cómo se mueve en el suelo, al fondo, con la respiración, y el rodete tubulárico, que es la desembocadura de la trompa de Eustaquio, la ventilación del oído, ventilación natural hacia la faringe a ese nivel, que es otra de las causas de una implicación patológica. Bien, bueno, hemos visto estas imágenes que son muy elocuentes. Por supuesto, decía yo que esta técnica diagnóstica nos ha servido de mucha ayuda, ¿no?, para ver de forma in situ, macroscópicamente, estas estructuras que sin ellas no podíamos acceder, ¿verdad? Exactamente. Hemos hablado un poco de los síntomas, pero me gustaría ahora recalcar, ya que hemos visto esas imágenes, los síntomas, cómo pueden los familiares, ya que hablamos de patología fundamentalmente en niños, cómo la familia puede darse cuenta de que su hijo tiene vegetaciones, ya sea en el lactante, en el niño de 2 o de 3 años, o de anginas. Bueno, fundamentalmente los padres acuden al médico refiriendo esa dificultad respiratoria del niño, que puede ser durante todo el día, pero generalmente se acentúa en el decúbito, es decir, en posición echado, que es al acostarse, fundamentalmente por la noche, una dificultad respiratoria por la nariz, entonces obliga a respirar por la boca, con la boca abierta, produce un ronquido. También las vegetaciones como productoras de moco, que también son
irrita la faringe y producen bastante tos nocturna, y eso es fundamentalmente la sintomatología. También paradas respiratorias, como he dicho, en casos graves de fuerte obstrucción de la vía respiratoria, se producen incluso paradas respiratorias pues, de 30 a 40 segundos que alarman enormemente a los padres. Esos problemas respiratorios, fundamentalmente que hablar de respiratorios, pueden incluso en el niño, sobre todo si es pequeño, dar lugar a problemas de tipo de que sea un niño irritado, que tenga problemas de nutrición incluso. Por supuesto. Es cierto, ¿verdad? Sí, Son temas que no hay que descuidar. Por supuesto. Otro tipo de implicación que al final se me ha quedado sin explicar, patológica de las vegetaciones, es lo que ya he apuntado antes de la obstrucción de la trompa de Eustaquio, que es la ventilación natural del oído, con lo cual se produce patología del oído, en forma de otitis medias agudas, de repetición, o una otitis crónica, que es la otitis media secretora, que es un acúmulo de mucosidad dentro del oído. Quizás una cosilla que nos hemos dejado en el tintero, que es muy importante, sobre todo para que los padres vean esta patología desde un inicio, es que en el niño, inmediatamente que presenta una hipertrofia adenoidea, presenta un cuadro que se llama rinolalia cerrada. ¿Qué significa eso? Pues eso no es ni más ni menos que la voz de pato. La voz de pato que dice, es que este niño está gangoso, es que este niño no habla bien, es que este niño no pronuncia determinadas vocales. Entonces esa voz gangosa no es ni más ni menos que cuando nosotros hablamos, nuestra voz genera unos armónicos gracias a la caja de resonancia que supone la rinofaringe. Al estar totalmente anulada porque está ocupada la coana por completo por las vegetaciones, tiene una voz típica que se llama voz rinolálica. Me gustaría que utilizamos, si no importa términos, rinofaringe. ¿Qué es rinofaringe? Rinofaringe es la parte más alta de la garganta, que es donde están alojadas las vegetaciones, que están justo detrás del agujero posterior de la nariz que hemos visto, que nosotros llamamos coana. Exactamente, están justo detrás de las fosas nasales. Muy bien. Bueno, ya hablaremos también sigo insistiendo en que una de las preguntas que deben tener respuesta hoy en nuestro programa es si todos los pacientes deben pasar por quirófano o no. Pero antes vamos a hablaste, José, de la otitis media secretora como una de las complicaciones. Pero ¿qué otras complicaciones pueden surgir si no se tratan bien este tipo de patología, este tipo de enfermedades? Bueno, Me refiero, por ejemplo, a la relación, que algunos se preguntarán, el reumatismo poliarticular como consecuencia de una amigdalitis repetición. Bueno. Y otras complicaciones. En determinados lugares hay un miedo acérrimo, es comprensible, de que todas las anginas van a acabar en un reuma, van a acabar con un problema de endocarditis, o sea, problemas cardíacos, van a acabar con una pielonefritis, problemas focales a nivel renal. Afortunadamente no es así. Entonces, lo que tenemos que valorar fundamentalmente es lo que dijimos al principio de cuantificar el tipo de amigdalitis, que es cuantificar es mirar el número de brotes que tienen en el año. Según la casuística, se considera de que es normal de 3 a 5, incluso a 7 brotes al año en procesos de tipo infecciosos bien localizados de amigdalitis, o sea, anginas en los niños. Entonces, lo primero que tenemos que valorar es qué tipo de amigdalitis tiene. Tenemos que volver un poquito al principio pensando. La amígdala es como un gran ordenador que podemos llevar a nuestras casas y es el mejor ordenador del mundo. Pues ese ordenador no se le ha introducido un programa para el cual luego nosotros podamos trabajar, difícilmente nos pueda ser de utilidad ese ordenador. La amígdala en el periodo de crecimiento, al nacimiento, es como ese gran ordenador, es un sistema inmunológico que está prácticamente vacío. Tenemos una herencia genética que nos pasan nuestras madres, pero ese sistema inmunológico todavía no está perfeccionado. ¿De qué manera se perfecciona la amígdala? Pues tomando contacto con esos gérmenes para ir creando una inmunoresistencia para que el día de mañana esa amígdala sea normofuncionante, quiere decir funcione como es debido y sea capaz de identificar cualquier germen que lo pueda agredir y sean ellas capaces de defendernos frente a él. Para que eso pueda ocurrir, repito, la amígdala tiene que ir tomando contacto con esos gérmenes. En procesos de amigdalitis de repetición, lo primero que tenemos que hacer es vigilar al niño. Y si tenemos la duda de que el gran temido, el estreptococo beta hemolítico, que es el productor de los procesos de tipo reumático, lo que se hacen ya es, en amígdalas estreptocócicas, que tienen unas características ya muy especiales, nosotros lo que hacemos es identificar la aparición o la permanencia de ese germen que pueda estar ahí acantonado. ¿Qué quiere decir? Pues ese germen puede estar no produciendo un proceso infeccioso con fiebre, etcétera, que ahora diremos un poco por encima, de una amigdalitis normal, pero sí puede generar una serie de sustancias, porque este germen es así de dañino, produce una sustancia, podemos llamarle veneno, que se llaman las estreptolisinas. Las estreptolisinas la elimina a sangre y esa estreptolisina
Si se permanece mucho tiempo en sangre, sí que son capaces con el tiempo de producir ese problema de endocarditis, problemas de tipo articular reumático, problemas de tipo renal, pero afortunadamente no llegamos nunca a esos extremos. Si vemos con un estudio tanto de control de la existencia o permanencia de ese germen en la amígdala como por vía hemática, haciendo unas pruebas reumáticas, podemos salir de dudas y en caso de que aparezca se pone el tratamiento idóneo, que luego ya comentaremos. En caso de que no lo sea, si son amigdalitis de tipo fisiológico, por lo que hablábamos en un principio, es controles antitérmicos, vigilarlo de forma permanente al niño para que no vaya a generar en procesos sépticos más importantes e indudablemente si tiene amigdalitis de repetición por gérmenes patógenos, pues llega un momento que nos indica la amigdalectomía. ¿Por qué? Porque tiene mucho más infecciones que la que realmente puede ser las fisiológicas para que esas amígdalas sean normofuncionantes el día de que sea adulto. Has dicho que en esos casos podría operarse, me estaría indicada la intervención, lo cual podemos adelantar que no todas las patologías deben ser intervenidas. Pero luego volveremos a reincidir sobre este tema. Quizá una pregunta que se puedan estar haciendo nuestros espectadores es ¿qué relación tiene la garganta con el oído? Es decir, ¿por qué puede aparecer una complicación como es la otitis media, que hace unos minutos nos has hablado, con la aparición de una angina o de una adenoidea? Muy bien. El oído medio, es una cavidad aérea, es decir, en su interior hay aire, y está cerrada al exterior, está sellada por una membrana que es el tímpano, no está comunicada con el exterior, está aislada del exterior completamente. Entonces, ese aire debe ser renovado y debe equipararse la presión atmosférica de dentro del oído con la exterior, y eso se hace a través de un conducto que se llama trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio desemboca en la rinofaringe, que es lo que hemos hablado antes, la epifaringe o cavum, que es la parte superior de la faringe, una parte de la faringe que nosotros no podemos ver porque nos la tapa el paladar. Ahí es donde desemboca la trompa de Eustaquio, y antes hemos podido ver en la imagen, a través de unos forámenes llamados rodetes tubáricos. Ese rodete tubárico coincide casualmente, anatómicamente, con el lugar donde se implantan las vegetaciones adenoideas, y si aumentan grandemente en el niño por distintas causas, por una estimulación inmunológica, en el niño crecen de forma patológica, obstruyen ese agujero, ese ostium de drenaje de la trompa de Eustaquio, entonces no funciona bien esa trompa de Eustaquio. Por lo tanto, se produce dentro del oído, de esa cavidad aérea, una presión negativa. Esa presión negativa atrae líquidos, atrae suero y después moco, que no se puede evacuar. Ese moco queda dentro del oído. Entonces, ese moco dentro del oído impide el normal funcionamiento pues, del tímpano, la vibración del tímpano y de la cadena de huesecillos, necesario para la transmisión del sonido. Y eso produce una hipoacusia, una pérdida de audición de tipo conductivo, que es muy frecuente en los niños en edad escolar. Se le presta poca atención a esa pérdida auditiva, pero está ahí, y un porcentaje relativamente alto, vamos a hablar de entre un 15 y 30% de los niños pequeños en edad escolar tienen una pérdida de audición debido a este problema. Y además creo que en muchas ocasiones hay que entrar al quirófano para resolver este tipo de problemas. Efectivamente. Bien, pues antes de continuar con otras complicaciones, ¿vemos esas imágenes que tenemos preparadas? Bueno, esto es un oído, entonces como veis al final, pues al fondo se ve el tímpano y se ve como una especie de nivel mucoso, que ese es el moco que está contenido en la caja o en oído medio. Aquí tenemos ototitis media secretora, que es como se denomina, un poquito más evolucionada, en el cual está totalmente lleno de moco. No, esto es un drenaje, esto es la intervención ya anterior, se han saltado unas imágenes. Entonces, esto ya lo que sería es la solución quirúrgica de ese proceso, o sea, hacer una meningotomía, quitar el moco que tenemos dentro del oído medio y poner un drenaje que haría la función de trompa de Eustaquio artificial, con lo cual se ve la coloración ya completamente normal, ya no es amarillenta y se ve el drenaje en su sitio, eso de color verde, que ahí que parece muy grande, es muy chiquitín, tiene 1,5 milímetros de longitud. Eso es suficiente para solucionar una de las complicaciones que es la otitis media secretora. Exactamente.
Dime. siempre asociamos la colocación del drenaje a una previa adenoidectomía. Primero quitar las adenoides y después poner el drenaje. Bien, primero hay que solucionar el problema primario. Claro. Mecánico. Bien, otra de las complicaciones que podrían aparecer, sinusitis. ¿Son frecuentes las sinusitis o tiene algo que ver el padecimiento de sinusitis con relación a esta patología o no? En edad pediátrica sí. O sea, las adenoides son un foco de infección. Ahí crecen gérmenes y se producen adenoiditis, procesos ya infecciosos agudos. Aparte de la hipertrofia que en sí, del obstáculo mecánico, es un foco infeccioso. Ese foco infeccioso se extiende a la vecindad, al oído, en forma de otitis medias agudas, independientemente de la otitis secretora que hemos visto crónica. Otitis medias agudas, rinitis y rinosinusitis, infecciones en las fosas nasales, y también pueden descender las infecciones a las amígdalas, amigdalitis, secundarias adenoiditis, laringitis y traqueitis y bronquitis. Otro problema que puede dar problemas de sinusitis es que cuando hay una hipertrofia adenoidea la nariz no ventila bien. Y de todos es conocido que el seno es una cavidad que tenemos dentro del cráneo que comunica con la nariz por una serie de agujeros, ¿no? Entonces, esa comunicación está a nivel del meato medio. Nosotros cada vez que respiramos, al inhalar y al expirar, se produce una cosa que se llama el efecto Venturi. El efecto Venturi es que hace como una especie de aspiración, con lo que está regenerando constantemente la ventilación de esa cavidad de los senos. Cuando la nariz no funciona debidamente, pues esa ventilación se ve obstruida. No se respira bien, no se produce ese efecto, no se cambia el aire de los senos y entonces cuando se enrarece se produce una alteración del trofismo de la propia mucosa que recubre el seno y es subsidiario de que tenga infecciones de repetición. Ahí hemos dicho que muchas veces, o la gran mayoría, no lo sé, eso es cuestión de que vosotros mismos lo digáis, influye o interviene un germen, son problemas infecciosos. Pero pregunto, ¿la alergia, los problemas alérgicos tienen algo que ver aquí? Los problemas alérgicos tienen problemas distintos, o sea, son muy parecidos, pero la etiología, la causa, vamos a decir para que todo el mundo entienda, es si distinta. ¿la alergia influye en la aparición de este tipo de patología? No. La alergia no tiene que ver en la hipertrofia de una cosa que se llaman cornetes que tenemos dentro de la nariz, producen obstrucciones también, rinolalias, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que acuden a consultas pensando que tienen vegetaciones y lo que tienen es una hipertrofia de cornetes por una causa o etiología alérgica y entonces da un cuadro de obstrucción nasal, pero que no tiene nada que ver con una obstrucción nasal posterior que serían las vegetaciones, sino que es una obstrucción nasal propiamente dicha in situ o anterior por el aumento de estos cornetes. La única relación, Malik, es que la alergia, al fin y al cabo, es un proceso inflamatorio. Y en el tratamiento de la alergia, entre otros medicamentos que se usan, usamos frecuentemente los antihistamínicos. Y de esa misma manera también para tratar la adenoiditis, no cuando hay un proceso infeccioso febril que requiere antibiótico, pero sí cuando hay una inflamación crónica de tipo mucoso con afectación de la trompa de Eustaquio y otitis serosa, tratamos también con antihistamínicos, intentando que la inflamación de la mucosa baje, la trompa de Eustaquio se abra y esa otitis serosa se resuelva. Nosotros siempre a los niños, como muchas madres saben, los tratamos con tratamientos prolongados de antihistamínico, intentando resolver una otitis serosa. Cuando el antihistamínico no responde el niño al antihistamínico es cuando se indica la intervención quirúrgica. Ya que estás hablando de la utilización de antihistamínico, vamos a meternos de lleno en el tratamiento. Pero en el tratamiento conservador, ¿cómo vamos a tratar, cómo tratamos a una angina o a una adenoide de forma médica? ¿Es posible un tratamiento que no sea quirúrgico? Y si es posible, ¿cuál es el tratamiento, aparte de la utilización de antihistamínico en el caso de los procesos alérgicos? Empezamos por la... ¿Es necesario la utilización de antibióticos? Sí, vamos a ir por partes. Primero, cuando hay un problema de tipo amigdalar, con cierta insistencia, el niño se pone malo, los padres, con toda la razón del mundo, quieren solucionar el problema de una vez por todas. Entonces, muchos vienen en demanda de que se haga ya la amidalectomía de entrada, o sea, operar las anginas. Eso no debe ser así. No se debe operar las anginas porque, como hemos dicho, es un sistema inmunológico que debemos dejar para que ese niño luego funcione como es debido. Entonces, lo primero que se hace es un tratamiento conservador, a ser posible lo más etiológico posible. Quiere decir, intentar buscar cuál es la causa y una vez sabemos cuál es la causa, poner el tratamiento. Me explico.
Si es una amigdalitis de tipo viral, que se ven amigdalitis foliculares, que están originadas pues, por virus como puede ser el catarro, la gripe, etcétera, etcétera, enfriamientos, con un tratamiento de tipo antitérmico y vigilarlo, el niño tiene un proceso febril, 1 día y medio y se acabó. Siempre hay que sospechar que pudiera haber lo que se llama una complicación bacteriana, que es una sobreinfección por un proceso bacteriano. Entonces, para evitar que una bacteria oportunista aproveche la circunstancia para producir un proceso de una amigdalitis de tipo ya gaseoso o purulento de tipo bacteriano, pues se asocia un tratamiento como un betalactámico. Los derivados de la penicilina en la amigdalitis van fenomenalmente bien. En caso de que se vean amigdalitis de repetición o por algún germen o podamos identificar lo que hemos dicho antes, el estreptococo beta hemolítico, ya indicamos la amidalectomía. Pero la verdad es que en la vida diaria lo que hacemos es un tratamiento quirúrgico de todas las amigdalitis que vemos, no llega a un 5% del tratamiento quirúrgico. Lo quiere decir que con una buena vigilancia, haciendo un buen tratamiento, dosificando bien los antibióticos, porque es una cosa muy importante que hay que recalcar. Pacientes, o sea, niños con procesos infecciosos leves de tipo amigdalar, que cursan con fiebre, empieza a darse el tratamiento antibiótico y a lo mejor a los 2 o 3 días la fiebre ha cedido y automáticamente la madre piensa, ya que se le quita la fiebre, está mejor, vamos a quitarle el tratamiento antibiótico. Si se le quita el tratamiento antibiótico, tarde o temprano sufrirá ese niño una sobreinfección bacteriana, con lo cual obtendremos ¿el qué? El que vuelva a tener otro brote, pero nuestro otro brote es el mismo que se ha recrudecido, por llamarlo de alguna manera. Bien, antes de sentar las bases de, de las indicaciones quirúrgicas, que quiero que lo hagáis luego directamente a la cámara, pues, como si estuvierais haciendo eso, hablar directamente con nuestros espectadores, ¿se puede prevenir este tipo de enfermedades? ¿Es posible hacer un tratamiento preventivo? Es obvio que si evitamos hacer un tratamiento médico y luego posteriormente quirúrgico, si hacemos un tratamiento preventivo es mejor. ¿Es posible prevenir este tipo de padecimientos? ¿Es posible? Es muy difícil. Es muy difícil porque, entre otras cosas, como hemos comentado al principio, esa amígdala tiene que sufrir agresiones para poder desarrollar su potencial inmunológico cuando sea adulto. Entonces, si esa amígdala no tiene un contacto con determinados gérmenes, luego no va a tener lo que se llama una memoria inmunológica para que pueda desempeñar su función. O sea que todos los niños deben de tener procesos de tipo infeccioso, en mayor o menor medida, más o menos importantes, para desarrollar esa función. José. Estamos hablando de mecanismos inmunológicos cuyo trasfondo, como tú bien sabes... Mecanismos de defensa. Sí, exactamente. de defensa inmunológicos, exactamente. Cuyo trasfondo es muy complicado y es difícil la prevención, desde luego. Quizás el tratamiento mediante antibióticos puede servir de prevención de nuevas reinfecciones. En ese sentido, sí. Bueno, y ahora, de forma puntual, os dirigís a nuestros espectadores, ahí tenéis la cámara, ¿cuándo hay que operar y cuándo no hay que operar? De forma básica y elemental. Bueno, pues yo hablaré de las amígdalas y el doctor Dot hablará de adenoides. Él os comentará, adenoides operamos bastante más que amígdalas. Amígdalas operamos no llega de un 3 a un 5%. ¿Cuándo operamos la amigdalitis? Pues cuando hay procesos infecciosos que pueden estar a distancia produciendo alteraciones en el organismo y algún otro compañero especialista de otra rama nos dice, mira, este paciente presenta esto, y entonces hacemos la amidalectomía profiláctica. ¿Qué quiere decir? Pues que quitamos esas anginas preveyendo de que en un momento determinado un estreptococo beta hemolítico o algún otro bichito, vamos a nombrarlo así, similar, puede originar o ocasionar una infección, con lo cual agrave la enfermedad inicial, o sea, la otra enfermedad. En condiciones normales. En condiciones normales se hace un tratamiento correcto de ese tipo de amigdalitis, se cita con una cierta permanencia o frecuencia al paciente para que podamos ver realmente si tiene procesos de tipo infeccioso de repetición y en caso de que así lo fuere o que podamos por medios de tipo microbiológico, o sea, controlar la existencia del estreptococo beta hemolítico o infecciones ya un poco más importantes, si ya eso está ahí, eso hay que quitarlo, porque ese es un reservorio. Y entonces ya es una indicación quirúrgica de amidalectomía. Mientras tanto, no, con vigilancia y buen tratamiento, un tratamiento correcto de duración y dosificación, más que suficiente. Para la indicación de la adenoidectomía nos fijamos fundamentalmente en la historia clínica, es decir, aquello que el paciente, en este caso los padres, nos refieren, sintomatología del niño, que ya hemos explicado.
por supuesto también la exploración, comprobar pues, complicaciones como puede ser la otitis media serosa, comprobar otitis medias agudas, comprobar esa facies adenoidea que hemos comentado, pero fundamentalmente la historia clínica, esa mala respiración, esa dificultad respiratoria nocturna, ese ronquido nocturno, esas paradas respiratorias nocturnas son las que nos van a llevar a indicar la adenoidectomía. ¿Es necesario, y terminamos aquí el tratamiento quirúrgico, hacer siempre anestesia general en los pacientes? Nosotros utilizamos la técnica de hipnoanalgesia por una sencilla razón. Como muy bien ha dicho el doctor Dot, el tejido adenoideo está en un lugar que no es fácilmente accesible. Entonces, las intervenciones que se hacen de adenoidectomía, o sea, quitar las vegetaciones de forma con anestesia local, pongámoslo entre comillas, no estás viendo lo que estás quitando, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la única manera de que tú tengas un acceso a esa rinofaringe que hemos comentado es el niño sedado, dormido, y con un control visual directo por mediación de un espejo. Entonces vas viendo exactamente dónde está alojado el tejido adenoideo, si tiene un rodete tubárico que tienes que extraer, con pruebas de que la ventilación de la coana sea perfecta, entonces las quitas en su totalidad, igual que con las amígdalas. Y entonces no pasa uno un mal trago, porque el niño lo pasa muy mal despierto, se controla muy bien la hemorragia y no tiene complicaciones a nivel posoperatorio. Bien, sí. La tendencia generalizada en la inmensa mayoría de hospitales españoles es hacer una técnica con anestesia general reglada. En otros centros, ya los menos, se sigue haciendo con anestesia local, quitar las amígdalas con la guillotina de Luder, como se hacía antiguamente, se sigue haciendo y quien lo hace bien, pues es válido, pero no deja de ser una técnica bastante cruenta y un poco fuerte, por así decirlo, para el niño. Muy bien, pues nuestra intención ha sido ir contestando algunas de esas preguntas, unas preguntas que nosotros pensamos que ustedes están haciendo desde sus casas y que ojalá que hayamos encontrado respuestas. Pero si no, pues dos sugerencias. Póngase en contacto con su médico de cabecera, que de forma le intentará ayudar de la forma más adecuada. Y nosotros, pues como siempre saben ustedes, tenemos desde el principio, desde el inicio de esta etapa, tenemos un número de teléfono donde ustedes nos pueden llamar y hacernos sus preguntas que intentaremos contestarles. Pero no se marchen ustedes, aquí el Fonendo no acaba. Vamos a dar paso a unos vídeos promocionales y enseguida volvemos con ustedes con un tema importante. Un tema importante que les decía yo al principio, se trataba de darles a conocer a ustedes la existencia de una situación que en algunas ocasiones puede llegar a ser gravísima, incluso poner en peligro la vida del que la padece, y es la presencia de cuerpos extraños en las vías aéreas altas, lo que nosotros denominamos, o que ustedes conocerán mejor con el nombre de atragantamiento. Volvemos enseguida. Bien, volvemos a estar con todos ustedes. Vamos a cambiar de tema, pero no de localización. Esto quiere decir que vamos a seguir hablando de una de las afecciones de garganta que se producen de una forma aguda y que, como les dije anteriormente, íbamos a dedicarle la última etapa del programa. Nos referimos a la aparición de cuerpos extraños, la presencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias. Cuerpo extraño puede ser cualquier cosa, puede ser desde un cacahuete, una avellana, un caramelo, una goma de mascar, chicle, o incluso, como ya veremos también, la presencia de un animal, específicamente de una sanguijuela. Quiero prestarle importancia a este problema y quiero que ustedes también se lo presten porque en algunas circunstancias, en algunas situaciones pueden ser letales. ¿Quién no ha visto, quién no ha padecido en su casa mientras está comiendo, que alguien haya sufrido un pequeño atragantamiento, se haya atragantado pues, con agua incluso, ¿no? Nosotros vamos aquí a exponer los casos más graves y vamos a intentar explicarle cómo pueden solucionarlo. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a proyectarles un vídeo que es claramente un ejemplo de lo que le estamos hablando.
ustedes unas imágenes de vídeos cortitas pero bastante expresivas del problema. Afortunadamente, en este caso, el problema se ha solucionado rápidamente. Lo que nosotros queremos explicarle ahora es esa maniobra que ustedes han visto hacer. Nosotros queremos explicársela para que ustedes tomen nota y espero que nunca lo necesiten, pero por si en alguna circunstancia, en alguna situación se les presenta, pues puedan ustedes saber qué hacer. Y doctor Delgado, ¿qué parece si explicamos esta técnica que hemos visto mediante una imagen de vídeo y la vais explicando? Bien, lo que hemos visto es un atragantamiento agudo, secundario a la ingesta durante la comida, y que se ha quedado enclavado en la parte superior de la laringe, en el vestíbulo laringe. Generalmente suelen tratarse de trozos de comida, trozo de comida blanda que queda ahí alojado. Vemos una serie de maniobras que consisten en apretar fuertemente, hacer una presión fuerte y brusca en la parte muy superior del abdomen, justo por debajo del esternón, intentando empujar hacia arriba el tórax, hacer una presión hacia arriba del tórax, con lo cual la presión, el aire del pulmón se elimina rápidamente por un tubo que es la tráquea, de un calibre relativamente estrecho, con lo cual el aire adquiere una velocidad, una presión, y empujaría el cuerpo extraño alojado en la parte superior de la tráquea, ya en la laringe, hacia arriba y sería eliminado. Es lo que se conoce en términos médicos, y mundialmente yo creo que mucha gente ajena a la medicina lo conoce también como maniobra de Heimlich, puesto que este autor fue el primero que la describió. Se puede realizar de varias maneras, colocándose detrás del paciente, como hacía la señora del primer vídeo, y desde atrás agarrar, juntar las manos y con fuerza empujar en el abdomen, en la parte superior del abdomen, ya justo debajo del reborde de las costillas, pero en la línea media, empujar hacia arriba el tórax para hacer ese aumento de presión. O también se puede hacer, si el paciente está en el suelo tumbado porque ha perdido el conocimiento, en el suelo también. ¿Reviste algún peligro el realizar esta maniobra? Lo digo por si en algún momento pudiera haber un caso de duda de si hacer o no hacer esta maniobra. ¿Es peligrosa hacer esta maniobra? Este tipo de complicaciones se dan generalmente, primero hay que decir que son muy poco frecuentes. Afortunadamente. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los pacientes que nos están viendo este programa jamás se van a encontrar con una situación tan desesperante que no se la deseamos a nadie. Pero siempre es bueno saberlo, conocerlo, cómo actuar. Bien, pues este tipo de accidentes ocurren generalmente o en niños o en personas mayores portadoras de prótesis dentales que no pueden masticar bien la carne y pierden la sensibilidad en el paladar, con lo cual son más tendentes a tragarse trozos de carne blanda que quedan alojados en la parte superior de la tráquea. Lógicamente, estamos hablando de niños y ancianos, por supuesto hay que tener un cierto cuidado al hacer esta maniobra. Claro, todo depende un poco de la desesperación de la situación. Entonces, ante una situación tan desesperada es un poco difícil decir andar con cuidado. Sí se me ocurre aquí que podemos decir que muchas de estas circunstancias o situaciones sí se podría prevenir, porque quiero hacer hincapié, por ejemplo, en los niños. En los niños me refiero a tener cuidado con los niños, con las pipas, sobre todo los niños pequeños. Con los cuerpos extraños, en cualquier tipo que se aloje, los cuerpos extraños son siempre reincidentes, es decir, hay siempre un niño que tiende a introducirse cuerpos extraños en la nariz, en el oído o tragárselos. Por lo tanto, la prevención es, cuando ha ocurrido el primer accidente, pues insistirle al niño de la importancia que es de no andar jugando con estas cosas. Y en los ancianos, pues en recalcarles que tienen que mirar bien la comida antes de ingerirla, ya que son portadores de prótesis dentales y muchas veces se tragan alimentos de un tamaño increíble. Bien, Jesús, vamos a ver ahora unas imágenes que tú ya dime. Comentar algo Sí, sobre claro. el tema de... Es que es muy importante hacer siempre profilaxis y prevención. Hay que tener mucho cuidado a los niños, sobre todo con el tema de que es muy común en los juegos, que es los globos. Los globos, en muchas circunstancias, los niños son niños pequeños que no están muy avezados a la hora de hinchar un globo. En un movimiento inspiratorio, después de un proceso de oxígeno, ese globo se puede ir hacia atrás y se puede quedar enclavado, y más de un niño, una familia, tener un disgusto porque el niño se le ha quedado enclavado el globo y con 3 o 4 niños más jugando en la puerta de su casa.
y nadie ha sido capaz de poder solucionar el problema, y el niño ha fallecido por asfixia. O sea que eso es una cosa muy frecuente, que hay que evitar un poco el juego con los globos. Otra cosa muy importante es que los niños de corta edad hay que quitarles los frutos secos del medio, sobre todo las pipas. Hemos quitado ya unas cuantas pipas alojadas no en la tráquea, sino ya en el bronquio, porque son niños con procesos de tipo catarral en ese momento, que están tosiendo, tienen la pipa en la boca y en el momento que sufren el reflejo de oxígeno 3 o 4 veces, en la aspiración forzada, esa pipa se va para adentro. Entonces esa pipa se queda alojada en lo que es la glotis, que es encima de las cuerdas vocales, el mismo por un reflejo también de oxígeno la expulsa, pero también puede pillar en una aspiración, esa pipa entra, se enclava dentro de la glotis. Si en ese momento no se ha hecho esa maniobra, puede que se meta para adentro, no hay un cuadro de tipo asfíctico impresionante en ese momento, pero como esa pipa se enclava en un bronquio, ese proceso va a más, y hay que meterlo en un quirófano y quitarle la pipa, porque si no, tarde o temprano, el niño tiene un problema de apnea importante, incluso de riesgo de muerte. O sea, hay que tener un especial cuidado con los frutos secos, sobre todo en los niños pequeños. Se me ocurre ahora, quizás que sería bueno recordar que hay otro problema de cuerpo extraño que es bastante quizás más frecuente, que es la espinita clavada en la faringe. No es tan importante probablemente como esto, como estas situaciones que estamos hablando, ¿no? Pues generalmente, bueno, casi en el 100% de los casos, la espina no va a suponer un riesgo vital inmediato, ni mucho menos, ¿eh? Si alguna vez ha habido problemas serios, ha sido como consecuencia de complicaciones infecciosas secundarias, el enclavamiento de una espina. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando en un momento dado le ocurre que se atraganta con una espina y esta es muy grande y piensa que se ha atragantado en la parte inferior de la garganta y por lo tanto se asusta, nota un pinchazo muy fuerte con los movimientos del cuello, lo que hay que hacer es decirle que, bueno, que no se ponga nervioso, que esté tranquilo, que vaya a urgencias, e inmediatamente un médico actuará y se le extraerá esa espina. Habitualmente suele ser sencilla, con abrir la boca y una pinza. Generalmente sí, hay otras más complicadas. Depende de donde esté alojada la espina. Bien, bueno, esas imágenes, ¿qué imágenes vamos a ver ahora, Jesús? Hemos visto que hemos estado hablando de cuerpos extraños en la garganta, en hipofaringe, inertes, pero también ahí tenemos un caso curioso que hemos traído hoy, ¿Podemos ver esas imágenes? que es un cuerpo extraño que no es inerte, sino que es vivo. Vemos lo que es la entrada de la glotis, ahí es donde respiramos, y ya vemos una cosa extraña que no figura ahí. Las cuerdas vocales se abren y se cierran, pero hay algo por el medio que entra y sale. Esto no es ni más ni menos que una sanguijuela de proporciones un poquito grandes ya, que está alojada justo debajo de las cuerdas vocales, donde nosotros llamamos el rombo elástico. Entonces vemos que incluso se mueve, entra y sale. Esa, por mucha maniobra que le hagamos de la que hemos mencionado, es imposible de que salga, porque como de todos es conocido, la sanguijuela tiene una ventosa y una especie de dentición que es capaz de adherirse de una manera brutal sin que eso salga. Entonces, esto, la única solución es meterlo en quirófano, producir una sedación y con unas pinzas, en concreto esta se quitó con una pinza de Magi, extraer la sanguijuela y punto. Pero si nos damos cuenta, esta sanguijuela de proporciones grandes, que estaba ocupando casi el 30% del espacio glótico, si no acude a un centro, pues esta sanguijuela se va haciendo grande y ya hay un compromiso de tipo respiratorio, con lo cual un paciente puede llegar a morir por asfixia por culpa de un elemento Decía vivo. que estaba en la glotis, y la glotis es el orificio. Justo en la misma glotis, vamos, es el orificio por el cual respiramos. Las cuerdas vocales, cuando se abren, están en relajación, tenemos un triángulo que es el espacio glótico por el cual comunica la tráquea por mediación de la laringe con la faringe y es nuestro vía de acceso para poder respirar. Si eso está ocluido, indudablemente es como si cerráramos la espita de paso de aire, entonces el paciente, si no es capaz de respirar, indudablemente el oxígeno, la falta de oxígeno no es compatible con la vida, claro. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. ¿Algo más que añadir quizás o...? No sé, yo creo que prácticamente ha quedado todo bastante explicado y siempre se queda uno con algo en el tintero porque te falta tiempo y demás, pero hemos intentado lo máximo posible que la idea estuviera lo más clara. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Doctor Delgado, gracias, doctor. Bien, pues hemos intentado buscar respuestas a aquellas preguntas que nos planteamos al principio del programa. Esperemos que lo hayamos conseguido. Si de todas formas no hemos contestado alguna de sus preguntas, que ustedes se puedan estar haciendo en estos momentos,
pues, insisto, consúltelo con su médico de cabecera, que les atenderá. Si es preciso, será remitido al especialista. Y si no, también nosotros, le decíamos anteriormente que también nosotros estaríamos encantados de ayudarle. ¿Cómo? Pues llamándonos a ese buzón telefónico, el 268-4000, y hacernos esas preguntas que ustedes quieran, que nosotros intentaremos contestarles. Esperemos que le hayamos enseñado algo que pretendemos que sea dentro de lo que llamamos educación sanitaria, y ojalá que lo hayamos conseguido. Nos vemos, si ustedes quieren, la próxima semana.